Buenos días, soy estudiante de la Universidad de Colima y por encargo de un profesor, específicamente profesor de lenguajes algorítmicos, voy a realizar este video para el blog de Noel Gabriel 17. El video es para explicar el algoritmo que resuelve este problema y cómo pasarlo a algún lenguaje de programación, que en este caso sería Pascal, ya que es el lenguaje que manejamos en la carrera. Bien, el problema es: un maratonista quiere saber cuántos metros impares recorrió un circuito de 20 kilómetros en X número de vueltas. X número de vueltas quiere decir que es variable. Nosotros vamos a asignar el valor a la X y vamos a indicarle al algoritmo cuántas vueltas queremos que se calculen los metros impares. Bueno, me faltó. Bien, aquí este es el algoritmo. Inicio, se declaran las variables, número, que va a ser la variable que se va a encargar de almacenar el total, aux, que va a ser la variable auxiliar que nos va a permitir, que nos va a ayudar con el ciclo. Ver es otra auxiliar que nos va a permitir aislar una operación para poder hacer una condición. Y vueltas es otra variable que nos va a permitir aislar una operación para proceder con el ciclo. Bueno, después de todas las variables, comenzamos a imprimir en pantalla número de vueltas en circuito de 20 kilómetros. Aquí vamos a pedir al usuario que ingrese el número de vueltas que va a dar maratonista en el circuito de 20 kilómetros. Pasamos aquí, le pedimos al usuario que ingrese por medio del teclado el número de vueltas. Después el número de vueltas, reutilizando la misma variable, vamos a asignarle el valor del número de vueltas multiplicado por los 20.000 metros, ya que nos está pidiendo aquí saber cuántos metros impares recorrió. Tengo que convertirlo de kilómetros a metros. Y una vez hecho esto, paso al ciclo. Bueno, les había comentado que empleé esta variable para aislar la operación. Este simboliza el inicio del ciclo. Como inicio de ciclo, todos los valores que empleé aquí ya deben de estar trabajados, ya declarados. Por lo mismo, el algoritmo tiene que aislar las condiciones de las operaciones. De cada operación tiene su propio símbolo y se tiene que respetar. No podemos meter en un inicio de ciclo operaciones, ni tampoco una condición. O sea, es decir, las operaciones tienen que ir específicamente en su lugar, que es el recuadro. Bien, ya entramos. Auxiliar inicia con el valor de 0. Mientras auxiliar sea menor o igual a vueltas, que tiene el valor del número de kilómetros multiplicado por el número de vueltas, entonces se va a estar sumando 1 en 1. Este operador, eso es lo que significa, se le va a estar sumando 1 cada vuelta de ciclo. Bien, primeramente tenemos que fijarnos si el número es par o impar. Para ello vamos a emplear esta condición, pero como había dicho, hay que aislar las operaciones de cualquier otra cosa. Es decir, cada cosa tiene que ir en su lugar. Bueno, aquí voy a emplear la segunda variable que me va a permitir aislar la operación. Ver, de verificación,
es igual a auxiliar resto de división entre 2. Si auxiliar es 2, dividido entre 2 va a dar 1. ¿Y cuál va a ser el resto? 0. Si en cambio, si divido 3 entre 2, el resultado va a ser 1. Y el resto va a ser 1. De la misma manera, porque el 2 cabe una vez en el 3 y sobra 1. Porque no queremos, se trata de no abarcar los decimales. Bueno, cada vez que dé una vuelta el ciclo, cada vez que se repita, va a aumentar en 1 el valor de aux, de la variable auxiliar. Y vamos a proceder a emplear esta variable y almacenar el valor del valor actual de la variable auxiliar, que es la variable contadora del ciclo, en modular 2, es decir, resto de división 2. Si el resto de la división es igual a 1, es decir, si es impar, se va a proceder a hacer la suma. La variable que nos almacena el total se va a sumar con auxiliar, que es el valor de esta variable en dada repetición del ciclo. Bien, y una vez que se sume, se va a ir a fin. Bien, parece que esto está en el lugar equivocado. Ups, vayas. Bien, esto es en caso de que no. Si sí, va a proceder hacia abajo. Si no, va a saltar a fin. Y fin lo que va a hacer es regresar aquí a realizar una vez más la verificación si auxiliar es menor o igual a vueltas. Se va a realizar el ciclo X veces, dependiendo de cuántas vueltas le hayamos ingresado en esta parte de aquí. Una vez que la condición se cumpla, una vez que auxiliar sea igual a vueltas, entonces fin va a salir del ciclo y nos va a mostrar el resultado. Bien, este algoritmo exactamente lo pasé a Pascal y es este: program maratones uses CRT. Aquí se crean unas variables: el total, auxiliar y número de vueltas. Aquí hay dos variables hay una variable que no implementé, que es la de verificación. ¿Por qué? Porque aquí en Pascal sí nos es permitido ingresar operaciones dentro de condiciones y bueno, en cualquier lugar en el que queramos ingresar las operaciones, con ligeras excepciones, claro está. Bien, entonces comienza la ejecución del programa, el bloque principal. Lo primero que hacemos es configurar la pantalla. TextMode con 80, es decir, la pantalla va a tener medidas de 80 por 25 caracteres. Text color 14, es decir, amarillo. Text background 0, es decir, negro. Y terminamos la línea, la serie de instrucciones de configuración de pantalla, limpiando la pantalla para aplicar los cambios de TextMode y Text Background. Bien, ahora continuamos a mostrar en pantalla al usuario el mensaje de ingresen las vueltas que recorren el circuito de 20 kilómetros, y se procede a leer la variable vueltas, que en este caso, al igual que auxiliar y número, son enteros largos, long int, bueno, o enteros grandes más bien. Número se establece como 0. Se inicializa la variable. ¿Por qué?
porque una variable antes de utilizarse se tiene que declarar e inicializar, ambas cosas. Es una buena práctica de programación. Entramos en ciclo, el ciclo for, igual que en el algoritmo auxiliar, comienza con un valor 0 y se aumenta de 1 en 1 hasta 20.000 multiplicado por el número de vueltas, y comienza ejecución del programa. Bien, cada vez que auxiliar, cada vez que el resultado que el residuo de la división de auxiliar entre 2 sea igual a 1, es decir, cada vez que sea un número impar, entonces se va a proceder a sumar el valor actual de la variable auxiliar más el valor del número, el valor del total. Y una vez que se llega al valor de 20.000 metros multiplicado por el número de vueltas, una vez que sigue el valor, entonces se va a salir del ciclo y vamos a escribir el resultado en pantalla, y un read key para que pueda detenernos. De otra manera el programa terminaría de ejecución y no veríamos el resultado. Lo voy a ejecutar por control F9. Escape to key. Bien. Un error con el antivirus. Sí. Detente, no te quiero. Ok. Ejecuto. Bien. No se puede crear, ya lo tengo creado en el escritorio. Maratones. Rayos. Parece que aquí sigue actuando. El antivirus hizo de las suyas. ¿Contiene virus? Esta cosa no contiene virus, ¿qué te pasa? Bueno, voy a borrarlo. No hay otra opción. Bien, ahora sí. Ingresa a las vueltas. Si digo que doy una vuelta, el resultado va a ser 100 millones. Bien. Sigo que 2 vueltas, 400 millones. Bien, ese es el resultado. Oh, rayos. Bueno, se borró el código, pero ya lo tienen. Yo ingreso el número de vueltas y me devuelve el resultado. En 20, si sumamos todos los números impares del 0 hasta el 20, el resultado es 100. Si multiplicamos, si sumamos todos del 200, el resultado va a ser 1000, y así sucesivamente se van agregando ceros. Entonces hasta este punto 20.000 son 100 millones, y si multiplicamos 20.000 por 2 da 40.000 metros, y su correspondiente suma de metros impares es 400 millones. Bien, espero que les haya quedado algo claro, aunque hubo un error al final por culpa del antivirus. Bueno, alguien no sé, profesor. Y gracias por el video.